buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al programa La Entrevista, que como todos ustedes ya saben, pues mantenemos cada semana. Estamos hablando de presupuestos y estamos hablando de los presupuestos, las cuentas andaluzas para este año 2021. Ya saben que le anunciábamos que esta semana mantendríamos una entrevista precisamente, bueno, pues con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista allí, en Sevilla, en el Parlamento andaluz, jiennense, además, paramaseña y mujer. Ángeles Ferri, muy buena y bienvenida. Hola, gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa a hablar de lo que nos interesa a la gente de Jaén. Espero que Pues estéis decimos, bien todos. sí, muchísimas gracias. Esperamos que vosotros también por ahí. Las cuentas andaluzas, decimos, Ángeles, que son la herramienta básica, primordial, para poder trabajar en la comunidad autónoma y decidir a dónde se destinan los dineros de los andaluces y de las andaluzas. En este caso, desde el PSOE se han criticado estos presupuestos de la Junta diciendo, en palabras de la propia Ángeles Ferri, que son la confirmación de una estafa para Jaén, que están cocinando esta estafa, este fraude a fuego lento. Palabras gordas, duras. Bueno, es que la situación que estamos atravesando es muy dura. Entonces, estamos hablando de la ley más importante que tiene Andalucía porque, como tú bien has dicho, es la que marca las líneas que va a seguir un gobierno. Y si normalmente los presupuestos son importantes, pues imaginaros lo importantes que son en una situación de emergencia, una crisis económica y social sin precedentes. Entonces, pues uno espera que de los presupuestos ver cosas que solucionen o que desde luego sean excepcionales, porque hay que dar respuesta a una situación excepcional. Y lo que vemos en estos presupuestos, bueno, pues como yo bien decía, una estafa cocinada a fuego lento durante estos 3 últimos años, donde yo le hago una pregunta a todos los que nos pueden ver o oír. Si ¿hay alguien en Andalucía que me pueda decir que haya algo que haya ido a mejor desde que gobierna la derecha? ¿Hay algo? La sanidad ha ido a mejor, la educación ha ido a mejor, el empleo ha ido a mejor, la vivienda ha ido a mejor, el turismo ha ido a mejor. ¿Hay alguien que esté mejor con la derecha en todo este tiempo? Y bueno, pues al final tenemos unos presupuestos que lo que evidencian es una hoja de ruta que ya existía antes de la pandemia. Por eso yo decía que cocinada a fuego lento. La derecha ha venido con una idea clara, que es desmantelar los servicios públicos y los derechos sociales. Y es lo que está haciendo a fuego lento. Y por eso, bueno, pues ahora hablaremos con más detalle de algunos temas, pero desde luego los presupuestos plasman a la perfección lo que quiere hacer esta Junta de Derecha, que es acabar, bueno, pues con ese edificio que tanto nos costó construir a todos y que vamos viendo cómo se deteriora, para desde luego un mayor ejemplo la sanidad, ¿no? Precisamente, bueno, pues en su presentación por parte del consejero de la Junta, de Juan Bravo, el consejero de Hacienda de los presupuestos, aquí en Jaén decían que la mayor apuesta en estos momentos que se hacía era por la sanidad, por la educación y por las políticas sociales, Ángeles. Sí, 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 el discurso lo aguanta absolutamente todo, es obvio. Mira, los presupuestos tienen 40.000 millones de euros, que son muchos millones y que la mayoría de los que, bueno, pues no manejamos obviamente esa cifra, pues nos cuesta mucho entender que son 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros es el presupuesto más expansivo que ha tenido la Junta de Andalucía, el más amplio. En parte se debe a los ingresos que ha tenido el gobierno de España. Ha liberado 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas a fondo perdido. Al mismo tiempo, también hay unos fondos europeos que han llegado precisamente para combatir el COVID. Lo que no se puede entender es que si te llega dinero de España y te llega dinero de Europa, tú no hagas el esfuerzo también. ¿Qué es lo que ha hecho la Junta de Andalucía? Pues en vez de hacer un esfuerzo también con sus fondos, lo que ha hecho es aplicar solamente el dinero que le viene de fuera, con lo cual estamos igual que antes. Es decir, si tú destinas 600 millones a la educación y de esos 600 millones, los 600 te vienen de Europa o del gobierno de España, ¿qué es lo que ha hecho la Junta de Andalucía? Porque aquí todo el mundo estamos haciendo un esfuerzo. Y hombre, lo de la sanidad y los servicios sociales es una broma de mal gusto. Es una broma de mal gusto para todos los que estamos viviendo en primera persona lo que está pasando con la sanidad pública. Yo no voy a inventarme nada. Yo creo que la gente tiene que hacer una reflexión en su casa y analizar lo que está pasando. Si alguien ha ido a un centro de salud en estos meses, que me diga si ha tenido que hacer cola, si lo han atendido o simplemente le han dado una cita telefónica. Si alguien ha llamado a Salud Responde, que me diga si le ha podido contactar o no ha podido contactar.
hombre, ya no digo el colapso de los hospitales, si alguien tiene un conocido médico, médica, enfermero, enfermera, celador o celadora, que le pregunte cómo están los hospitales, que le pregunte lo que están pasando los profesionales sanitarios, si alguien tiene algún familiar que haya tenido que ir, por ejemplo, al hospital comarcal de Andújar, a cualquier otro hospital de alta resolución, a que tengan una especialidad, que me diga si no conoce a alguien que hayan derivado a un hospital privado, como a la Quirón de Córdoba o a Cristo Rey de Jaén. En fin, es que esta es la sanidad que nos está dejando la derecha, una sanidad completamente destrozada a fuego lento. Y eso es lo que nosotros denunciamos. Estos presupuestos lo que plasman es eso, que no hay una apuesta por la sanidad pública, por la educación pública, por lo público, que es al final lo que nos protege y lo que nos da igualdad de oportunidades a todos. Y hombre, luego un poquito más allá, la verdad es que es un poco unos presupuestos, el señor Bravo sabe que son unos presupuestos que viven de las rentas socialistas. Es decir, ellos se quejan de la herencia recibida, pero todos los proyectos que desarrollan, los pocos proyectos que desarrollan son los que vienen de gobiernos anteriores. Y luego, bueno, unos presupuestos que hablan mucho y dicen mucho, pero a la hora de la verdad, no sé, yo pregunto que la Junta de Andalucía nos puede decir algún proyecto que sea netamente de esta Junta, de esta legislatura, algún proyecto que hayan puesto en marcha nuevo para Jaén, que nos lo cuenten, si no hay ningún problema, pero yo no pido ni 7 ni 8, uno, un proyecto que sea de la Junta de Andalucía, creado por la Junta de Andalucía, diseñado para Jaén. A ver, en fin, yo creo que de sanidad y de servicios sociales precisamente no puede hablar la derecha en esta tierra después de ver lo que estamos viendo, centros de salud colapsados, salud responde que no responde, que hay dinero para propaganda y autobombo, pero no lo hay para contratar y para reforzar los hospitales y los centros de salud. En fin, yo creo que... Y luego estamos hablando del COVID, pero es que hay muchísimas enfermedades que tampoco se están atendiendo, porque, en fin, vamos por la tercera ola, hemos avisado de que venía la tercera ola, yo creo que deberían estar más que preparados, y sin embargo, bueno, yo no me voy a remitir a cómo están los hospitales de Úbeda, de Jaén y demás con la presión hospitalaria por las nubes y sin contratar personal sanitario. Y de las vacunas, si queréis, hablamos también, porque vamos, es una vergüenza que las vacunas estén metidas en un cajón porque no hay personal para poner la vacuna o porque están guardándolas para cualquier otro fin o no sabemos el qué. Pero no se pueden tener más de 100.000 vacunas guardadas en un cajón cuando la crisis está como está y la gente se está muriendo. Vamos, digo yo. Es increíble, hablamos de políticas sociales y son muchísimas las patas que tiene precisamente este apartado, pero cuando hablamos de políticas sociales hablamos también de residencias, de personas mayores, hablamos de casa-hogar, hablamos de lugares, de centros donde hay personas con diversidad funcional, hablamos de gente de especial vulnerabilidad por la que sin duda hay que apostar en estos momentos. Por supuesto, por supuesto. Además, la residencia yo creo que es un tema que no sé, como que no hemos ahondado y la Junta no quiere ahondar en la residencia. Hombre, partiendo de la base de que en servicios sociales la dependencia de la que tanto hablaron y se quejaron, que tampoco han creído nunca en ella, está completamente paralizada y las listas de espera ya de la dependencia sobrepasan ya, desde luego, más del año y pico. Pero en cualquier caso, en una pandemia donde la peor parte se la han llevado obviamente los centros hospitalarios, todo el tema sanitario, pero también la residencia donde teníamos un personal vulnerable que eran las personas mayores, yo creo que la Junta de Andalucía no estaba a la altura de los trabajadores y de las trabajadoras de las residencias. Yo no creo que haya estado a la altura. Es más, yo creo que en algún momento habrá que investigar cuál ha sido la gestión que ha tenido la Junta de Andalucía en las residencias que son competencia suya, porque uno de los juegos de trileros que hace la Junta de Andalucía es que cuando le interesa el tema, la competencia es suya, y cuando no, patapum para el Gobierno de España. Y la Junta de Andalucía tiene absolutamente todas las competencias. En estos presupuestos no se plasma una apuesta tampoco, ni por el tema de residencia, ni por los centros de día. De hecho, el PSOE ha presentado un en este sentido. Es decir, al final, el tema social siempre ha sido la bandera que nosotros hemos llevado a gala y que ha sido nuestra línea mientras, bueno, pues la derecha recortaba en todo el tema de políticas sociales cuando gobernaba en España, nosotros manteníamos en Andalucía un muro de contención. Y cuando digo y repito que lo cocinan a fuego lento es porque van poco a poco minando todo lo que se construye. Y en este sentido hay que ser muy beligerante. Ya, en fin, no sé el día de mañana si nosotras necesitaremos o no una residencia, pero nosotros tenemos que trabajar porque la gente que esté en la residencia tenga una atención adecuada a las circunstancias actuales. Y si tiene que haber residencias medicalizadas, tiene que haber residencias medicalizadas, porque estamos en una pandemia que se lleva a la gente por delante.
Y si tiene que haber centros de día, tiene que haber centros de día. Y si tienen que poner encima de la mesa más plazas concertadas, las tienen que poner. Bueno, pues porque al final de esto se trata, de atender un problema y de resolver problemas. Y a día de hoy, bueno, pues digamos que la pata de lo social, la sanidad, en fin, todo lo que son los servicios públicos, los pilares del bienestar, bueno, es que ellos no creen, ellos creen en hacer negocio. Y Hay yo un creo que tema, lo han demostrado siempre que han gobernado. Al final, yo creo que hay dos lemas. El gobierno de España está trabajando para que nadie se quede atrás y el gobierno de Andalucía está en un sálvese quien pueda. El que tenga dinero que se lo pague. Mire usted, si no hay una residencia pública no pasa nada, que le damos una privada. Y todos los que nos están oyendo saben lo que cuesta una plaza privada en una residencia. Que de los 1.500, 1.600 euros para abajo no existe. Y ahora que me explica a mí alguien qué familia puede pagar 1.600 euros en una residencia. ¿Qué familia puede pagarlo tal como están las cosas, tal como está el empleo y con una crisis sanitaria como la que nos ha traído el coronavirus? Mirad, es que tiene que haber una apuesta de lo público más que nunca. Y eso es lo que extraña de estos presupuestos. Que cuando tú esperas unos presupuestos que tienen que apostar más que nunca por la sanidad, por lo público, por las residencias, por los centros, por los colegios, cuando más se tiene que apostar es cuando la Junta menos apuesta. Y esto tiene una hoja de ruta clara que yo voy a repetir hasta la saciedad. Estos señores han venido aquí a hacer negocio con nuestros derechos. Por eso no hay dinero para reforzar los hospitales, pero sí hay dinero para llevar dinero a Quirón, a Cristo Rey o a cualquier tema de sanidad privada. Y tenemos que luchar y pelear por lo nuestro, porque los derechos se conquistan, pero no se mantienen si no luchamos. Y yo, desde luego, voy a ser una de las más guerrilleras defendiendo esto en la provincia de Jaén y en toda Andalucía también. Ángeles, hay un asunto que también ha traído de cabeza a muchísimas madres, a muchísimos padres y, bueno, argumentos puede haber mucho, un problema que venía arrastrándose desde antes, un problema, pero al fin y al cabo un problema al que se han tenido que enfrentar muchísimas familias. Ha sido el tema de los comedores escolares, en un momento difícil en el que está costando tantísimo compatibilizar, hacer compatible la vida laboral, la vida profesional con la vida familiar. Es que está costando mucho trabajo. Mira, yo lo que me decís con los comedores, que lo conozco de primera mano, es que nunca antes ha fallado el servicio de comedor escolar. Esto no ha pasado nunca. Lo digo porque se inventan una serie de cosas porque no sé qué. Muy bien, estupendo. Pero que en los anteriores gobiernos socialistas nunca ha fallado el servicio de comedor escolar. Entonces, yo puedo entender, sí, porque estoy en PIN, como cualquier ciudadano o ciudadana, yo puedo entender que surja un problema con los comedores escolares. Surge un problema con la empresa de los comedores escolares. No puedo entender que surja el problema. Mira, la primera vez que fue en el año 2019, se enteraron del problema y avisaron, bueno, se enteraron del problema meses antes y avisaron a los padres el día de antes, de octubre, para decir que el 15 de octubre ya no había comedor. Esto no es de recibo, es una falta de respeto hacia los centros y hacia los padres. Pero puedo entender que haya un problema. Ahora, lo que yo no puedo entender, que estamos hablando del 15 de octubre de 2019, que hasta el 1 de febrero de 2021 no hayamos tenido una solución, porque hubo una solución intermedia con una empresa que al final también falló, que han hecho a los padres rellenar para este curso la solicitud de comedor escolar y el día de antes que empieza el curso dicen a los padres y a las madres que no hay comedor escolar y 4 meses mareando la perdiz y lo que manifiesta es la inutilidad, la incapacidad de la Consejería de Educación, del delegado de Educación, que por cierto no ha dado la cara con este tema. Y yo creo que esto tiene, en fin, yo creo que también forma parte de la hoja de ruta de la que yo he hablado. Primero, porque de luego la situación por la que han pasado los padres y madres en estos meses, fundamentalmente la gente que ha ido también a la campaña de aceituna y fundamentalmente la gente que está en los comedores, no solo para conciliar, sino porque tiene un problema económico en casa y la única comida que hace bien su hijo al día es esa. Aparte de eso, que ya es un problema gordo, es que además teníamos una situación ahora mismo muy complicada, porque no se podía dejar a los niños y a las niñas con los abuelos sin ponerlos en riesgo, porque los abuelos y las abuelas eran personal vulnerable, que podían perfectamente coger el virus. Y esto, a la Junta de Andalucía, pues yo no sé en qué han estado pensando para tardar tantísimo tiempo en resolver el problema, pero voy a más. Llevamos el comedor escolar desde el lunes, vamos a ver lo que nos dura el comedor escolar. Es que voy a más, es que lo que han logrado con esta gestión de los comedores escolares, y esta es la clave de esta historia, porque al final yo doy mensajes muy claros. Cuando la Junta de Andalucía no apuesta por el servicio de comedor escolar, lo que está haciendo es invitar a la gente a irse a un colegio privado concertado donde no falla el comedor escolar.
Igual que cuando uno va a la sanidad y no recibe a la sanidad pública y no tiene una respuesta, está invitando a la gente a hacerse un seguro privado. Y esto es así. Y esto es así. Y desde luego los comedores escolares para mí ha sido el ejemplo mayor de la desastrosa gestión, de la inactividad, de la incapacidad y desde luego de la falta de sensibilidad con muchas familias que han estado meses y meses, bastante paciencia han tenido, sin un servicio, que recuerdo es un servicio público, que además se paga, que se paga, que las familias pagan por ese servicio, salvo la gente que está en una situación de exclusión social, la gente paga por ese servicio. Y que no hayamos podido tener un servicio ni una solución alternativa en 40 colegios de esta provincia que afectaba a miles y miles de personas en toda Andalucía, que también han tenido problemas en otras provincias. Miren, yo es que no sé a lo que se dedican en la Junta de Andalucía, pero desde luego a resolver los problemas de la gente está claro que no. Y diputada, hay otro tema del que prácticamente no se habla en estos presupuestos y del que se está tratando muy poco. En tiempos de pandemia, en tiempos en el que hemos estado encerrados, en el que incluso ahora mismo pasamos muchas más horas en casa con ese toque de queda, la especial vulnerabilidad de las mujeres maltratadas que se dispara. No se habla demasiado en estos presupuestos de temas de igualdad, por ejemplo. Sobrecogidos porque sabéis que ha aparecido una mujer que no sabemos todavía, no se ha identificado, no sabemos si va a ser fruto también de un asesinato o no, y por eso hay que ser prudentes, pero ha aparecido una mujer asesinada en Linares. Mira, estos temas no se hablan en la Junta de Andalucía porque es una condición que le ha puesto su socio de gobierno que los mantiene en el sillón. Así de claro hay que decirlo. El señor Moreno Bonilla se sienta en el sillón de presidente de la Junta de Andalucía gracias a un partido político que se llama Vox, que es de ultraderecha y que niega la violencia machista. La violencia machista, en fin, la puede negar quien quiera, pero la realidad está ahí. Que desde que se contabilizan a las mujeres hay más de 1.000, creo que estamos ya en casi 1.000, cerca de las 1.100 mujeres asesinadas, por no contar también a los hijos y a las hijas que se ha llevado también por delante la violencia machista. Entonces, el problema de la Junta de Andalucía es que había un consenso en torno a la violencia de género, a la violencia machista, un consenso en España, habíamos llegado a un consenso. Ellos nunca han creído en estas políticas y por ponerlo como condición, y lo que han hecho es de todas las partidas en los presupuestos para luchar contra esta lacra. Mirad, cambien el nombre de violencia machista, violencia intrafamiliar es grave, ¿no? Porque lo que hacen es blanquear la violencia machista. Pero es todavía más grave que no haya fondo. Es muy grave que la Junta de Andalucía se haya cargado los pisos tutelados para víctimas de violencia de género, los programas, las ayudas a las asociaciones de mujeres que hacían un trabajo también, vamos, importantísimo en este sentido. Y todo esto forma parte del peaje que tiene que pagar el PP y Ciudadanos para sentarse en el sillón. Y eso es lo triste. Que uno, cuando tiene que mantenerse en el sillón, pues yo entiendo que haya cosas que puedan negociar. Pero creo que hay temas que no deberían estar en ninguna mesa de negociación. Y uno de ellos es la violencia de género. Mira, esto no es un tema de que maten a mujeres, esto es un tema que nos afecta a toda la sociedad. Y que desde que los niños van al colegio, que deberíamos estar formándolos en este sentido, hasta las personas mayores, a todo el mundo concienciarlo con esta lacra, desde luego que no podemos mirar hacia el lado. Y a mí, personalmente, me da vergüenza un gobierno de Andalucía que es capaz de, por un sillón, negociar con la violencia machista, con el sufrimiento de tantas mujeres y con tantas muertes, tanto que le gusta a ellos hablar de muerte. Otro tema que critica el PSOE de estos presupuestos y que hemos escuchado también precisamente criticar y denunciar a la portavoz socialista son las grandes promesas incumplidas en estas cuentas andaluzas, como son en Jaén la necesaria reindustrialización, el plan de infraestructura de comunicación y el plan de inversiones extraordinarias que sería básico en esta provincia. Bueno, yo decía que los presupuestos de la Junta de Andalucía pues mantienen un poco, cuando uno analiza los presupuestos para Jaén, yo creo que tienen tres líneas, ¿no? La primera es la que decía que los proyectos que aparecen son proyectos del anterior gobierno socialista, con lo cual se quejan de la herencia recibida, pero al final viven de ella. Lo segundo es que son presupuestos que se convierten en humo. Es decir, ellos venden proyectos, pero luego no los ejecutan. En fin, la propia Junta de Andalucía ha reconocido que en el año pasado solamente ejecutaron el 16%. Y luego, la tercera pata de las características de los presupuestos es que ni cumplen con las promesas que ellos mismos hicieron. Es decir, ellos antes de acceder al gobierno, estaban en la oposición, hicieron una serie de promesas electorales a los jiennenses, de las que se han olvidado completamente. Y yo, desde luego, se las voy a recordar.
pero durante todo lo que dure la legislatura, porque la mentira y el engaño en campaña electoral no le puede salir gratis a la derecha. Mira, el Partido Popular prometió un plan Jaén Avanza que iba a tener inversiones extraordinarias para la provincia. 0 euros en 3 presupuestos, o sea que mentira. También un plan Jaén Mejor Comunicada para mejorar la infraestructura de toda la provincia. 0 euros en 3 presupuestos que llevan aprobados. Otra mentira. Un plan de reindustrialización para Linares, para la Ley General Nacional Cuarta, para Úbeda, para Baeza, para Talara Real, para Villacarrillo, venga, metes pueblo. ¿Cuánto dinero hay en los 3 presupuestos que han aprobado? 0, otra mentira. Pero la conversión de las autovías, de Jaén, Torredonjimeno, El Carpio, que oíamos a la delegada de gobierno en vuestra misma cadena, he estado yo debatiendo y haciendo entrevistas, que decíamos, la autovía de Jaén, Torredonjimeno, El Carpio, porque ella es de Torredonjimeno. 0 euros. Pero es que la autovía que también prometieron de Jaén, Fuerte del Rey, Andújar, otros 0 euros. 2 mentiras. Y en la autovía del Olivar, otra mentira. Ni 1 kilómetro han hecho en todo lo que llevamos de legislatura, en 2 años. Pero es que ya os vaticino que no va a haber ni un solo kilómetro más en lo que dure la legislatura. Bueno, iban a reforzar los centros de atención primaria. Y bueno, los centros de atención primaria solamente hace falta asomarse a uno para ver el refuerzo que han hecho de los centros de atención primaria. Mentira. Las urgencias, las matronas, los pediatras que dijeron también que lo iban a reforzar. Otra mentira. Iban a aumentar las unidades y los servicios de hospitales como el de Andújar. Lo que están es desmantelándolos, que tienen a los propios profesionales desmintiendo a la delegada. Iban a reforzar el servicio de Salud Responde. Salud Responde que tenía una nota, la nota que le ponen los usuarios de un 9 y ahora vamos por un 2. Un 2 de puntuación y no tienen culpa los profesionales de Salud Responde que se han manifestado. Otra mentira. Pero ¿y la construcción del puerto seco de Linares? ¿El centro de mercancías de Andújar? ¿El parque, el centro de mercancías de Bailén o el parque Innova Andújar? 0 euros, otra mentira. ¿Y las circunvalaciones de la capital? Mentira. ¿Y el refuerzo del plan director del Olivar? Otra mentira. Es que han mentido en absolutamente todo y hacen unos presupuestos expansivos que tienen 40.000 millones de euros y no ponen ni un euro en los proyectos que son suyos, que prometieron ellos. Pero digo más, el colmo de la desvergüenza de la Junta de Andalucía es que hace escasamente unos días sale el señor Juan Bravo, que lo achacan a consejero por Jaén, pues sale el señor Juan Bravo a decir, a presumir de que tiene superávit, que le sobra dinero a la Junta de Andalucía, 850 millones de euros. Y tienen a sectores como la hostelería, el comercio, por favor, que tienen a los autónomos, pymes, que los feriantes, los del mercado ambulante, un montón de sectores asfixiados. La sanidad como está, la educación sin reforzar aulas, sin descender las ratios. Y sale el consejero de Hacienda a decir que le sobra dinero a la Junta de Andalucía. Yo es que no he visto una desvergüenza más grande en todos los días de mi vida. Que os sobra dinero en mitad de una pandemia, tal como lo está pasando la gente. Pero ¿cómo puede salir alguien a presumir de que le sobra dinero público? Entonces, yo creo que es que la derecha no hay por dónde cogerla. Y en esta provincia, a los delegados y a las delegadas provinciales, por cierto, muy escondidos durante toda la pandemia. La principal, la delegada de salud, que yo no sé dónde se ha metido, escondida con la delegada de gobierno. Cuando uno tiene un puesto de responsabilidad, hay que dar la cara. Una no es delegada, una es delegada para cuando viene un problema hay que dar la cara. Estas señoras delegadas no han dado la cara en toda la pandemia. Y desde luego tienen que dar muchísimas explicaciones, muchas explicaciones. La delegada de salud por lo pronto tiene que dar una explicación. Y es si se han vacunado en esta provincia altos cargos por delante de profesionales sanitarios que están en primera línea. Se lo hemos preguntado ya varias veces y no tiene respuesta. Queremos saber si se han vacunado altos cargos en esta provincia. Pues la delegada de salud seguro que lo sabe. Seguro que lo sabe. Y todavía no ha dado ninguna respuesta. Así que yo creo que hay que tener un poquito de seriedad. Y además me pongo así de enfadada porque me parece de verdad que a veces estos delegados, que les falta un poquito de trabajo, hay que patear a la provincia un poquito, señores delegados y delegadas provinciales, hay que trabajar un poquito. Porque es que a algunos no se le ve el pelo para nada. Hay que sentarse con la gente. Hay que sentarse con la gente y escucharla. Pues yo creo que le falta mucho rodaje en la provincia de Jaén. Porque si se pateara en la provincia de Jaén, sabrían lo mal que lo están pasando en muchos sectores de la provincia de Jaén. Y lo que tenían que estar haciendo es arañando en Sevilla todo lo que pudieran para resolver los problemas de los jiennenses, que es lo que no están haciendo. Y sobre todo si les sobra 850 millones de euros, ¿no? O si les sobra dinero, que traigan dinero para Jaén, para todo lo que se necesita en esta provincia, que no es poco.
Bueno, no sé si se la estarán pateando, pero lo que está claro es que en coche sí que irán a los sitios y que tendrán que pasar la ITV. Problemón con la ITV y yo creo que no nos salvamos nadie, bueno, pues de esas citas que nos dan con 3, con 4 meses y vamos, lo hemos vivido y lo estamos viviendo en primera persona todos y todas y bueno, pues un sector que también se levantaba hacia huelga, como nos referíamos antes a Salud Responde. Han parado las huelgas porque parece ser que se había llegado a un acuerdo, pero las citas se siguen dando con mucho retraso. La ITV caduca, no se pueden coger los coches. ¿Y qué hacemos para desplazarnos? Pues No mira, hay medio Carmen, de comunicación tampoco como para poderse mover libremente a donde uno quiera en un medio público. esto es otra parte más de la hoja de ruta, de esa cocina a fuego lento que yo decía. Vamos a ver, para que la gente lo entienda, las ITV dependen de una empresa pública que se llama BEIASA. Esa empresa pública, obviamente es pública, se mantiene con dinero público. Y como comprenderéis, es rentable, no es una empresa deficitaria. Es decir, se gana dinero con la empresa. ¿Por qué? Porque todos tenemos la obligación de pasar las ITV. Entonces, bueno, pues que no es una cuestión opcional. Y en Jaén creo que hay 8 estaciones de ITV. Si esta empresa funciona bien, ha funcionado bien, en fin, tendrá su... ¿Cómo es posible que empiece a funcionar mal cuando la derecha llega al gobierno? ¿Cómo es posible que empiece a funcionar de repente mal? Que lleva 2 años funcionando mal. ¿Saben ustedes por qué funciona mal la ITV? Porque hay una intención de deteriorar la ITV. ¿Para qué? Para justificar que el día de mañana uno dice que la ITV, que es una empresa pública, es deficitaria, ya no es rentable, y por tanto la privatiza y se la da a alguno de sus amigos. Esto que yo digo no es que me lo inventé yo, esto lo han hecho en otras comunidades, como Valencia, cuando gobernaba la derecha. Pues ellos lo hacían. Entonces, esto es una hoja de ruta muy sencilla. Cojo un servicio público, lo deterioro y tengo la justificación para poder privatizarlo. Y una vez privatizado, los precios ya no lo pone la Junta de Andalucía, los pone la empresa privada. Y los señores y las señoras usuarios, que somos nosotros, que no nos queda más remedio que pasar la ITV, pues si hubiera una empresa privada, pues tenemos que pagar lo que nos diga la empresa privada, porque no tenemos más remedio que pasar la ITV. Y eso es lo que han hecho. ¿Cómo lo han hecho? Pues no contratando, no sustituyendo bajas, no reforzando el personal cuando llega, por ejemplo, una campaña de aceituna, que los vehículos tienen que pasar, los vehículos... Y ahora te encuentras que tú pides cita hoy, te la dan, si tienes suerte, para dentro de 2 meses y medio, y si no la tienes, hasta junio. Y claro que los trabajadores han tenido que salir a manifestarse, pero es que es increíble que en una empresa rentable y eficiente hayamos llegado a este punto. Salen, llegan a un acuerdo. ¿A qué está esperando la Junta para cumplir el acuerdo de reforzar contratos? Porque es que la Junta se compromete en el acuerdo a solucionar lo mismo que ella ha... La ITV no están por ahí. La ITV no funciona, no por los trabajadores y las trabajadoras, no funciona, no ha reforzado los contratos. Y por tanto, pues te dan la ITV cuando pueden atenderte. Y esto, de verdad, yo por eso digo que la gente tiene que atender en Andalucía a fuego lento, que al final, bueno, pues yo, por ejemplo, no he tenido que pasar la ITV de mi coche, como no la he tenido que pasar, la tengo que pasar dentro de un año, pues hasta dentro de un año no me voy a dar cuenta del problema que hay en la ITV. Pues la gente tiene que darse cuenta de que todo lo que deterioran al final repercute en todos nosotros. Y desde luego, como consintamos que empresas públicas rentables caigan en manos privadas, al final el coste lo vamos a sufrir los ciudadanos y las ciudadanas. Pero bueno, esta es la hoja de ruta de la derecha, que yo no me voy a cansar de repetirla allá donde me dejéis y me deis la oportunidad de hacerlo, porque además es tan clara, que por más que quieran esconderla poquito a poquito, al final acaba saliendo la derecha y la verdadera, en fin, la esencia de la derecha, ¿no? Que al final es, bueno, pues lo que yo he dicho, que el que tenga dinero que se lo pague. Hablamos antes de terminar porque me parece importantísimo. Hace muy poquitos días conocíamos esas cifras del paro con las que cerraba pues el año 2020, una cifra sin duda desastrosas para la provincia de Jaén. Mira, bueno, el paro es uno de los problemas que teníamos en Andalucía, que tenemos en Andalucía, pero de luego, en fin, estos señores que aplaudían cada vez que veía la cifra, cuando gobernaba el Partido Socialista, se alegraban cada vez que habían parado más en las listas. Yo todavía me estoy acordando, y se acordarán muchos de los que nos estén viendo, de esas vallas publicitarias enormes, con la cara de Moreno Bonilla, que decía 600.000 empleos. Bueno, pues lo que no nos había explicado la valla es que 600.000 empleos es lo que iba a destruir, vamos, lo que iba a destruir, no lo que iba a generar. Estamos cerca ya del 1.000.000 de parados en Andalucía. Cerca del 1.000.000 de parados en Andalucía. Y hombre, yo no voy a ser
como ellos de echarle la culpa de los parados, de todos los parados al gobierno de Andalucía. Yo no voy a ser como ellos porque en algo nos tenemos que diferenciar. Ahora, de lo que sí le voy a echar la culpa al gobierno de Andalucía es de no poner los instrumentos y los medios necesarios en este presupuesto para paliar el problema tan grave que hay de empleo en Andalucía y que posiblemente se agrave cuando acabe esta crisis sanitaria. De eso sí lo voy a acusar. Si ustedes tienen dinero del gobierno de España, 7.500 millones de euros que han recibido, si ustedes tienen dinero de fondos europeos, y ustedes tienen también fondos propios de Andalucía, yo no me puedo explicar cómo, por ejemplo, se han fulminado los planes de empleo de los ayuntamientos. Esos planes de empleo de los que sacaban pecho los alcaldes en la anterior legislatura, cuando el gobierno socialista puso en marcha los planes de empleo, muchos alcaldes del PP iban a los salones de pleno y reunían allí a todos los que iban a ser contratados y presumían de los planes de empleo, decían que eran planes de empleo, que hombre, que no era del gobierno de Andalucía socialista, que eran planes de empleo. Bien, pues esos planes de empleo, cuando llegan, los convocan con retraso. Después le pegan un recorte. En el 2020 le pegan un recorte y en el 2021 se los han fulminado completamente. O sea, los ayuntamientos, que por cierto, son los que peor lo están pasando porque están en primera línea, porque están asumiendo competencias que no son suyas, y mi reconocimiento a los alcaldes y a las alcaldesas de esta provincia, bueno, y de toda Andalucía y de toda España, porque desde luego se están tragando la pandemia, en muchos casos solos, sin que haya un gobierno andaluz que le dé ni siquiera un poquito de cariño, que los escuche siquiera, como digo, asumiendo competencias que no son suyas. ¿Sí? Pues los ayuntamientos se quedan sin esta herramienta de planes de empleo que es verdad que no le solucionaba la vida a la gente, pero paliaba la situación difícil de mucha gente. Pues ya no hay planes de empleo. Las políticas activas de empleo también las han reducido. Entonces, mira, algún plan para que podamos sobrellevar 1 millón de parados en Andalucía, porque estos señores son los del milagro económico, son los del milagro económico. Pues ¿dónde está el milagro económico del PP? Porque, hombre, todos los parados no vienen de la pandemia, ¿eh? Antes de la pandemia, los datos están ahí. Antes de la pandemia, todo lo que había hecho desde que gobierna la derecha es crecer y crecer el paro. Y, hombre, yo no sé a qué esperan para poner políticas encima de la mesa. No lo sé. Ni sé a qué esperan para salvar. Están los empleos que se han perdido, pero también hay empleos que hay que salvar. Y vuelvo a insistir. Si les sobran 850 millones de euros a estos señores, yo no sé qué hacen, que no están sacando planes, ayudas, protocolos y todo lo que haga falta para sectores que lo están pasando mal. Muy mal. Entre ellos los hosteleros, los comerciantes, el turismo, la cultura. Bueno, y luego dentro de ellos, pues, como he dicho antes, los feriantes, los vendedores ambulantes y muchos sectores a los que desde luego les afecta la pandemia de una manera especial. Así que yo no puedo decir nada más que estamos en las peores manos posibles en el peor momento posible. Difícil, sin duda, para todos estos sectores, muchas empresas que seguramente no volverán a abrir después de esta y que se van a perder empresas y muchos puestos de trabajo en toda España, pero que afecta de manera especialmente sangrante porque nos duele y porque era un mal endémico de nuestra comunidad el tema del paro. Ángeles Ferri, portavoz parlamentaria andaluza, mujer jiennense de la Carolina, para más INRI. Muchísimas gracias por habernos recibido ahí en tu despacho. Y bueno, esta no quita otra. Volvemos a hablar prontito y ya nos vas contando. Cuidaros mucho y por supuesto aquí me tenéis en el Parlamento de Andalucía y en la provincia de Jaén guerreando siempre y defendiendo los intereses de nuestra provincia. Pues muchísimas gracias, cuidaros vosotros también. Un abrazo virtual.